3 mujeres llegaron con maletas y esperanzas al umbral de una casa que parecía sostenerse, por pura tosudez, sobre la ladera. Al ver el balcón inclinado, las tablas que crujían como dientes cansados, y la sombra que la noche arrojaba al precipicio, las 3 dieron la vuelta al mismo tiempo, y partieron sin mirar atrás. La cuarta cruzó la puerta. Pedí una esposa por carta. Nadie la quería por su casa. Hasta que tomó una decisión inesperada. Esa es la primera línea de lo que vino después. Un sobre con tinta corrida. Un tren que respiraba humo. Un carruaje que subía una cuesta empedrada. Y una mujer que decidió no dejarse arrebatar la dignidad por un rumor. Elena Vasconcelos tenía 28 años, y la delicadeza con la que se estiran las cuerdas de un violín. No era hermosa según los cánones que mandan en las plazas, pero tenía la compostura de quien ha aprendido en las aulas que la paciencia y la palabra mueven más que la prisa. Desde niña, las niñas de su pueblo la veían corregir caligrafías y recitar fechas. Su infancia olía a tizas y pan tibio. Fue maestra en la escuela de Santa Fe hasta que un murmullo la empujó fuera del aula. Una mentira, nacida de envidia y de la lengua larga de quien gana poder susurrando, hizo que la directora la apartara. No hubo juicio ni malicia declarada. Bastó el rumor para que las familias retiraran a sus hijos. Perdió su puesto y con él la certeza de un techo tranquilo. Le quedó la dignidad y una pensión donde las camas chirriaban y el té sabía siempre a lo mismo. La plaza donde colgaban anuncios tenía un tablero de madera cruda, clavado por manos que conocían mejor la herramienta que la calidez. Fue allí que Elena vio la letra tosca del aviso. Hombre solicita esposa por carta. Casa en la sierra. Buena compañía. El papel no prometía alegrías ni riquezas, ofrecía trabajo y un hogar en un sitio apartado. En la letra vidriosa de quien respondía con simpleza, había una franqueza que a Elena le pareció más que una oferta, una posibilidad de sostenerse. No escribió por aventura, ni por romanticismo. Escribió porque su dignidad, herida, pedía un lugar donde pudiera volver a usar su voz junto a otras manos. La carta no fue un poema. Elena dobla el papel con cuidado. Puso la dirección de la pensión en la esquina porque no tenía otra dirección que darle a quien tal vez le respondería, y dejó dentro 3 billetes. No eran muchos, pero alcanzaban para el pasaje del tren y el carruaje hasta el pueblo. Sentó la pluma sobre la mesa de su habitación en la pensión y respiró. Había en su respiración el mismo retén de quien sube un tramo escabroso. No es que no sintiera miedo, sino que sabía medirlo. Un cartero de barba gris. Los carreteros llevan nombres que nadie recuerda hasta que los necesita. Halló la dirección del otro lado de la sierra y devolvió una carta con letra firme y pocas palabras. Teodoro Alcántara respondía. No mandó promesas de jardines, tampoco enumeró riquezas. Dijo que la casa estaba sola desde que un deslizamiento se llevó a su esposa Amelia y a su hija Laura, que la gente hablaba de maldición y que muchos preferían evitar la ladera. Dijo también que admitía la compañía de quien viniera por razones honestas y que, si Elena lo estimaba, le pagaría trabajo y compartiría la vida humilde de un hombre que, según sus propias palabras, guardaba más silencio que palabras. Ese sobre con la letra de Teodoro pesó en la mano de Elena de una manera que ningún billete podría pesar. Era una respuesta honesta a una petición honesta. No había palabras que prometieran amor. Había un testimonio de pérdida y una oferta de convivencia. La decisión no fue inmediata. En la pensión, doña Constanza, que manejaba las cuentas y los secretos de sus huéspedes, le advirtió con una amargura práctica. La gente no se acerca a esa casa, dijo doña Constanza con la servilleta en la mano. No por lo que pasó, sino por lo que se dice. Los rumores son como lodo, se pegan y pesan. Pero los ojos de Elena, al mirar la carta, no buscaron consuelo en la conformidad. Buscaron un lugar donde su trabajo tuviera sentido, y una posibilidad de recomenzar sin someterse a la vergüenza que la había hecho invisible. Antes de partir, Elena reunió sus cosas en una bolsa.
Pocos vestidos dobles, una manta, un cuaderno donde anotaba las lecciones que daba en Santa Fe, y una pequeña Biblia que había pertenecido a su madre. No era una reliquia grandiosa, solo páginas manchadas de tiza, pero las letras en su interior le recordaban que hay una tristeza que no anula la esperanza. Pagó el pasaje con la misma calma con que jalas una aguja para coser. No hizo ostentación de su partida. En la estación, el tren olía a carbón y a comida de latas. Los viajeros le miraron con esa mezcla de curiosidad y indiferencia que reservan las personas que han visto demasiadas despedidas. El viaje cambió la forma del paisaje sobre Elena, como si alguien fuera abriendo un telón. Llanuras que daban paso a cerros, huertos que se volvían prados, caminos que dejaban de ser rectos y se retorcían en serpientes de piedra. Al bajar en la estación de San Sebastián del Valle, notó la diferencia al instante. El aire tenía más frío y un silencio que no era absoluto, sino lleno de sonidos distantes. Las campanas de una iglesia, el galope de un caballo, el rumor de un arroyo que corría abajo. Un carretero la esperó, el mismo que había llevado la carta, o al menos eso dijo la gente del portal. Su carruaje crujía y olía a cuero antiguo. Subieron por una cuesta de piedras hasta que las casas se retiraron, y la sierra empezó a abrir su pecho. La primera vista de la casa la dejó sin la ligereza que esperaba. No era fea a la manera de una casa humilde. Tenía carácter. Sus cimientos, trabajados por manos que conocían la piedra, se agarraban a la tierra con uñas largas. Pero del lado del barranco la tierra parecía más delgada. Un jardín que terminaba en un pasto corto, y luego en la caída. El balcón al que temían las novias inclinaba la cabeza como si la casa misma quisiera mirar hacia la profundidad. El tejado tenía parches de tejas reemplazadas, y la pintura estaba agotada por el sol. A simple vista, la estructura llevaba la memoria del suceso como una cicatriz que no se cura. Se mira y se comprende que algo allí había quebrado, y que la casa tuvo que aprender a seguir existiendo. Le presentaron a la gente del pueblo. Doña Eulalia, que tenía la mirada afilada, de quien conoce los nombres de todos los animales por sus voces. Un costurero joven que la saludó con un gesto rudo. El sacristán que, con discreción, dejó caer que la iglesia siempre celebraba una misa por Amelia y por Laura. Las palabras que sobrevolaban la casa no eran violentas, eran tal vez más devastadoras por su banalidad. No es buen lugar para novias, murmuraban, como si pronunciarlo fuera una medida de prevención. Elena notó también la sombra de Clotilde Amaral, que paseó la mirada con suficiencia, y cuyo ceño parecía siempre dispuesto a juzgar. La gente veía, sin decirlo, y esa mirada fue parte de la medida que la empujó a considerar la confianza que había depositado en la carta. La casa recibió a Elena con un silencio doméstico. El zaguán abrió con un chirrido, y dentro olía a madera y a jabón. Había una estufa de leña y un aljibe en el patio trasero que parecía un ojo que miraba hacia abajo. Una lámpara de queroseno descansaba sobre una mesa, y por la noche, cuando la luz gotea, todo parece más cercano. Teodoro Alcántara la esperaba en el interior con esa reserva de los hombres a quienes la conversación les llega por goteo. Palabra medida, mirada honesta. Era un hombre de manos grandes y rostro curtido, con la voz baja, y un tono que no pedía piedad ni compasión, solo compañía. No habló mucho de la tragedia al principio. Prefirió mostrarle la casa, las habitaciones reparadas con esfuerzo propio, la cocina donde había silbado una olla que, por su propio sonido, proclamaba que alguien allí todavía cocinaba para sí mismo. Su historia se contó a través de detalles, no de retóricas. Cuando Elena se acercó a un cuenco de madera, notó huellas de manos en el borde. Eran antiguas marcas de uso, no de abandono. Cuando preguntó por Amelia y Laura, Teodoro la miró con algo que era más un cansancio que una pena abierta. La tierra se vino con todo, dijo, y se llevó lo que no debía. No dio nombres sino memoria. No alargó el relato en jeremiadas, simplemente señaló lo que quedaba por reparar.
La gente del pueblo contaba, en voz baja, que después del deslave él se quedó, y que se quedó porque, dijeron, tenía una deuda con quienes vivían abajo, porque el arroyo que cruzaba la finca era también la vida de otras familias, y alguien debía cuidarlo. Que se quedó porque no sabía marcharse. Que la casa, por eso, se volvió un lugar con eco. Esa lealtad, explicada en palabras tan simples, fue la primera grieta en la imagen que Elena llevaba. Ya no era solo una casa maldita, sino la casa de un hombre que había elegido permanecer. La oferta de Teodoro no era un gesto de lástima, era una invitación a compartir las labores diarias, a enseñar a quien lo necesitara y a ser compañera en la administración de la finca. No hay misterio, dijo Teodoro una tarde mientras barría la galería. Hay tierras, hay cuestiones de agua, y todo eso requiere manos. Si lo sabe hacer, pagaría por su trabajo. Elena aceptó, no por romance sino por dignidad, y porque sabía que la mejor forma de reconstruir la vida era con trabajo honesto. En la casa se revelaron ritmos que a Elena le resultaron casi terapéuticos. Las mañanas abrían con el siseo de la leña que se prendía y el canto de las gallinas. Había una rutina, arreglos, limpios, repaso de cuentas que Teodoro llevaba en una libreta de tapas duras. La lectura en voz alta, que Elena propuso como método para repasar lecciones con los niños del pueblo, y que pronto se volvió conversación al caer la tarde. Pequeños placeres como el pan recién horneado en el horno de barro. Fue en una de esas noches, al calor de la lámpara, que Elena notó algo que la ciudad le había robado: la economía de los silencios. Uno puede escuchar a otro sin tener siempre que llenar el aire, pero la vida en la sierra no estaba exenta de fábulas dolorosas. Clotilde, con su voz afilada, se detuvo un día en la plaza a susurrar sobre la conveniencia de vender. Alarico Mondragón, hombre de dinero y ambición que veía en cada arroyo una posibilidad de presa, había mostrado interés en la tierra. Había quienes decían, entre dientes, que con un puñado de billetes Alarico compraría la ladera y desviaría la corriente para beneficio propio, dejando a otros sin agua. La disputa, aunque lejana en los papeles, pendía sobre la casa como una nube baja, una amenaza que no rompía la calma, pero que alteraba la respiración. Elena tomó nota de todo, de la manera en que doña Eulalia fruncía el ceño cuando nombraban a Alarico, del temblor en la voz del sacristán cuando hablaba de las familias río abajo, de la forma en que Teodoro, al oír el nombre, apretaba la mandíbula como si amasara dolor. Desde su llegada, Elena comprendió que su decisión no era solamente una búsqueda de techo, era también una implicación moral en una comunidad que no tenía muchas manos para defender lo suyo. La madurez de esa comprensión la hizo más firme. No fue un instante heroico, fue el cálculo sereno de quien sabe que la lealtad tiene costes, pero también honra. La primera noche que durmió en la casa quedó marcada en su memoria por los sonidos. El viento resolvía su camino en la cornisa y arrastraba consigo polvo fino que hablaba con la luz de la lámpara. El aljibe emitía un murmuro lejano, y en el sueño se escuchaban voces que no eran de su tiempo. Risas, gritos, un llanto sordo. Se despertó varias veces, no por miedo a un espectro, sino por la conciencia de que la casa había sido testigo de un desgarro, y aquella memoria estaba pegada a las paredes. Caminó por la galería hasta la baranda y miró hacia abajo, hacia donde el valle se abría, y el arroyo corría como una cinta de plata. No era un lugar para las promesas fáciles. Tuvo su primera conversación más larga con Teodoro al día siguiente, mientras reparaban una cerca que fronterizaba con la propiedad contigua. El silencio entre ellos era una quinta presencia, un tercero que aguardaba permiso para hablar. Teodoro fue sucinto. Relató cómo había llegado a controlar el ciclo del agua, las molestias con algunos vecinos, y la necesidad de mantener la risa de los que vivían abajo. Elena escuchó, y, sin grandilocuencias, dijo que le interesaba aprender. Quería enseñar, lo dijo con naturalidad, pero también quería entender por qué la gente había decidido apartarlo todo con murmuraciones.
Su voz no pedía manual de instrucciones, pedía sentido. Los días se sucedieron como un coro de pequeñas tareas. Limpiar la cocina de hierro, registrar cuentas, dar clases en la iglesia los miércoles para los niños de la aldea. Los vecinos empezaron a verla como algo menos sospechoso. Una maestra honesta en una casa con mala reputación. Doña Eulalia, en una de esas tardes en que la paciencia se disfraza de consejo, le ofreció una taza de café y le dijo con su voz de mercado: «Hay quien vale por lo que tiene y quien vale por lo que hace. Aquí hace falta de los segundos». La mano de Elena, al cerrar la taza, se tensó con gratitud. No era una bienvenida rotunda, pero sí experiencia concreta, pequeñas oportunidades de ser reconocida por lo que ofrecía. Sin embargo, no todo el pueblo se inclinó con la misma facilidad. Clotilde paseaba por la plaza con sus faldas rígidas, y sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. Un rumor, levantado por envidia, había seguido como sombra a Elena. Susurraban sobre la conveniencia, sobre la posibilidad de que al final ella fuera la que decidiera vender para beneficio ajeno. Pero Elena aprendió pronto a detectar la lógica de esos murmullos. El miedo convierte a la gente en caja de resonancia para cualquier especulación. Ella no respondió con discurso, respondió con la entrega honesta del trabajo. El cartero volvió una vez más con noticias que inclinaban la balanza hacia la inquietud. Alarico había visitado la otra orilla del valle y, según decían, había ofrecido a varios propietarios de la zona una suma generosa por sus terrenos. En voz baja se comentaba que Alarico planeaba desviar parte del arroyo. No estaba todavía la disputa en ciernes, pero la presencia del hombre era un peso que se sentía, una figura forjada en la codicia que, con sonrisas y contratos, podría cambiar sus vidas. Teodoro guardó silencio cuando escuchó esto. La mandíbula le tembló un segundo, como si sostuviera una piedra dentro. Una tarde, mientras barrían el patio, Elena encontró una pequeña caja con fotografías. Amelia sonriendo en un jardín, Laura jugando con un lazo. No hubo descripciones pornográficas de la tragedia, solo imágenes de vida que dejaban un hueco que la memoria no podía colmar. Elena las colocó en la repisa del cuarto que la habían designado, y, sin proponérselo, sintió que la presencia de aquellas mujeres no era un impedimento para querer, sino una reivindicación de que la casa debía recordar como algo que honra. La memoria, pensó, no pertenece a los vivos únicamente. Pertenecía también a los que habían sido y que, por esa razón mismo, merecían un memorial digno. No estaba allí para borrar nada. Estaba para ayudar a sostener lo que quedaba, la decisión que todos esperaban, y que el rumor había convertido en prueba, no cayó en un instante heroico. Fue un crecimiento pausado que pasó por la pena, el trabajo cotidiano, y la comprensión de que quedarse no sería una temeridad, sino una forma de reparación. Sin embargo, la sierra aún guardaba su examen. Había noticias de cielos que a veces se cerraban en lluvia torrencial, de laderas que, mal cuidadas, podían volverse indómitas. Entre las paredes de madera, Elena empezó a sentir que su responsabilidad iba más allá de cuidar de un hogar. Era cuidar de un cauce, de una tierra que pedía ser vigilada. El primer mes transcurrió con la tranquilizadora monotonía de una vida ordenada. Aún así, no faltaron señales de que el pueblo no estaba dispuesto a ceder sin resistencia. Un día, Clotilde se mostró más abierta al cuestionamiento. «Si vendes es para todos», sostuvo sin matices. Y cuando Elena preguntó a Teodoro qué pensaba, él respondió con la sencillez de quien no quiere cálculos retóricos. «Si me vendo me traiciono a mí mismo, y traicionar a quien no está es algo que no sé hacer». Una noche, mientras la luna apenas asomaba y el viento comenzaba a soplar con más empeño, Elena salió a la galería. Miró hacia la noche, al valle que parecía un pañuelo oscuro, y sintió en el pecho una mezcla de temor y decisión. El crujir de las tablas, que a otros hacía huir,
Le habló de la honestidad de los cuerpos. Las cosas que se resisten al abandono producen sonidos distintos a los del que huye. Allí, con la lámpara encendida dentro y la sombra larga fuera, la casa parecía sostener un aliento. Elena, sin saberlo todavía, se preparaba para un azares que pondrían a prueba su opción de quedarse. Fue en ese silencio, no en un clamor, sino en un murmullo sostenido, donde algo cambió la dirección de la historia. Un mensajero llegó al amanecer con una nota que llevaba el sello de la municipalidad y la letra de alguien que no era de la villa. Una petición de reunión y una mención de ofertas. El nombre de Alarico apareció, doblado como una hoja entre las manos. No fue una amenaza hecha palabra, pero sí una sombra que avanzaba lenta sobre la ladera. Elena la sostuvo entre sus dedos como quien sostiene una pequeña piedra caliente. Entendió que la decisión de quedarse la vinculaba a una defensa que ya no era solo suya. En ese punto, el relato aún no necesita grandes revelaciones. La estructura todavía respira. Lo que vendrá exige que quienes habitan la casa tomen partido en lo que pronto será una disputa. La noche siguiente prometía ser larga, y el cielo, que ya mostraba síntomas de imperfección, traería consigo algo más que viento. Mientras Elena cerraba la puerta del cuarto, miró por última vez las fotos sobre la repisa, y pensé en la promesa que, sin saberlo, había hecho. La promesa de no dejar que la historia de Amelia y Laura se convirtiera en un pretexto para la codicia ajena. Afuera, el arroyo murmuró con el mismo tono con el que empiezan las tormentas. Adentro, la casa sostuvo su aliento. Si esta historia te toca, quédate hasta el final, y dime en los comentarios desde qué pueblo nos escuchas. Suscríbete para más relatos como este. La carta del mensajero había enfilado la calma de la casa hacia un día en que las cosas ya no podrían ser ignoradas. Alarico Mondragón no era hombre de palabras torpes. Su poder venía envuelto en papel sellado y promesas escritas con tinta que parecía llamar brillo al oro. Cuando arribó a San Sebastián del Valle, lo hizo vestido con la seguridad de quien cree que el mundo se acomoda cuando él lo desea. Llevaba consigo, además de 2 criados con botas limpias, un pliego con cifras que corrompen silencios, ofertas de compra, contratos redactados, firmas ya listas para estampar sobre mapas y tierras. La noticia no tardó en doblar las campanas de la plaza. Alarico pidió audiencia con los terratenientes, con los ancianos y con la autoridad municipal. Habló de progreso, de molinos, de canales que llevarían beneficio a la comarca. Su voz era dulce, y no era extraño que muchos en el pueblo se tentaran con la idea de billetes frescos prometiendo comodidad. Algunos, tentados por la seguridad monetaria, comenzaron a medir el peso de su ancestral lealtad. Otros, como doña Eulalia y el sacristán, fruncieron el ceño como quien olfatea truco. Teodoro respondió como siempre, con silencio y trabajo. No hizo discursos grandilocuentes en la plaza ni arengas. Abrió su libreta, trazó líneas y mostró cuentas. No era un vendedor de palabras, sino un campesino que conocía cada surco del arroyo y la forma en que la tierra se alimentaba de su cauce. El agua no es mercancía de unos pocos, dijo en voz baja el sacristán en la sacristía, frente al padre Guillermo, y el cura asintió con esa gravedad que solo poseen quienes han visto comunidades rotas por promesas fáciles. Alarico, al sentir que las palabras no bastaban, volvió con la moneda como argumento. Se presentó en la galería de la casa una tarde de mercado, con un sobre en la mano y una sonrisa que pretendía ser aliada. Teodoro lo recibió sin honra ni rechazo. Vertió más leña en la estufa y les ofreció a los visitantes un trozo de pan caliente. Alarico desplegó el papel y habló de cómo, con la tierra que obtuviera, construiría un proyecto que traería jornales y empleo a la comarca. Teodoro miró el sobre, miró al hombre y finalmente dijo: «Si vendo, el agua se irá, y la gente de abajo tambaleará». No alzó la voz. Su mano, sin embargo, apretó el borde de la mesa como quien asume la responsabilidad que le toca.
La discusión no se resolvió con elegantísimos argumentos, sino en pequeños actos de persistencia. Elena pasaba las tardes ayudando a anotar en la libreta de Teodoro, aprendiendo a medir caudales y a leer el mapa de curvas que trazaba el arroyo. Cuando Alarico apareció ofreciendo arreglos, ella lo vio a los ojos. No fue una teatral réplica, fue una palabra sencilla. Si ese arroyo deja de servir a quien lo necesita, no hemos ganado nada. Su voz, que antes había sido afilada por la ciudad y por la enseñanza, sonó firme y sin concesiones. En la plaza corría el rumor de que la maestra había llegado a persuadir a algunos de que no vendieran, que el beneficio económico inmediato no igualaba la vida esencial de la comunidad. Clotilde, por su parte, no se mantuvo al margen. Instigada por la sed de protagonismo, y quizá por el temor a perder estatus, empezó a murmurar que Elena solo buscaba el provecho de Teodoro, que quizá pretendía quedarse para lucrar. La calumnia se deslizó otra vez por las rendijas del pueblo como una sombra pegajosa. No causó el derrumbe que en la pensión, pero sí molestó a la gente menos firme. Elena, que había conocido la humillación, reconoció el acto por lo que era. Una astilla que hería por la costumbre de acusar sin pruebas. No respondió con ira, siguió con su trabajo y con su voluntad de demostrar, con hechos, qué clase de persona era. Los días se movían entre la rutina apacible y la tensión creciente por el agua. Entonces vino la advertencia verdadera. La montaña sobre la ladera norte presentó fisuras, y las nubes que se juntaban en el horizonte no eran las típicas de fin de tarde. El invierno que se acercaba traía consigo lluvias más largas de lo habitual. El padre Guillermo, con su sobriedad de costumbre, convocó a una reunión en la iglesia para hablar de preparativos y de solidaridad. La gente acudió. Ancianos, niños, algunos agricultores y los más entusiastas por la defensa de la comunidad. Fue allí donde la responsabilidad de Teodoro se mostró con claridad ante todos, su conocimiento de los cauces, su oficio de vigilar las compuertas naturales y su puesto como guardián del arroyo. Esa misma noche el cielo oscureció con profundidad. La lluvia empezó primero como un murmullo, luego como un rasgueo continuado que golpeaba los techos de la casa y hacía vibrar las ventanas. En la cocina, la olla dejó de silbar, y el olor de la sopa se mezcló con el del humo pesado. Teodoro y Elena trabajaron hasta que la noche se cerró con fuerza sobre la sierra. Ataron las vigas sueltas, aseguraron el aljibe, llevaron sacos de tierra a las zonas más débiles, y fueron puerta a puerta para avisar a quienes vivían más abajo que la lluvia venía con rabia. Fue entonces cuando la prueba de la sierra llegó con toda su severidad. A medianoche, cuando el pueblo dormía a medias por el olor de la lluvia, se oyó un estruendo que no era trueno, la tierra cediendo. Un deslizamiento parcial se produjo en la ladera vecina, y piedras y barro comenzaron a correr con furia hacia el cauce del arroyo. El ruido era como el de una carreta de rocas rodando sin freno. El agua, empujada por un nuevo cuerpo de sedimentos, se elevó y serpenteó con rabia. Elena y Teodoro se miraron, y en ese instante la casa dejó de ser únicamente una edificación con historia. Se volvió puesto de mando. Salieron con linternas, con sogas, con las manos llenas de barro. Había familias abajo que se veían amenazadas. La corriente podría cambiar y arrastrar huertos, el molino, casas. Con la ayuda de vecinos despertados por el estruendo, colocaron tarimas, desviaron parte del cauce con sacos y usaron lo que pudieron como defensa. No hubo tiempo para el heroísmo melodramático. Hubo cuidado, resistencia física y un trabajo que era casi una súplica contenida. En el fragor, Elena trabajó junto a Teodoro como se trabaja con quien ya es compañero. Sus manos, que antes trazaban letras y corregían caligrafías, ahora agarraban sogas y levantaban barro. A cada momento miraba a Teodoro y veía en sus facciones la alegría contenida cuando la tierra cedía a manos prestas. No fue un gesto romántico primero. Fue la constatación de que la decisión de quedarse había significado participar del peligro y de la responsabilidad.
Alarico, que había llegado con sus damas y sus intenciones de compra, esa noche no tuvo terreno a donde ponerse. Su carruaje quedó atascado y los criados no pudieron enfrentar una ladera furiosa. La noche se prolongó hasta que las cortinas de lluvia cedieron poco a poco. No todo quedó a salvo. Hubo pérdidas menores en huertas y un gallinero que se llevó el agua. Pero la mayor tragedia que la gente temía no ocurrió. El arroyo no cambió su curso de manera irreversible, y las familias abajo no fueron desalojadas de su sustento. Esa gesta, realizada por manos sorprendidas en la madrugada, transformó la percepción del pueblo. No fue una victoria de palabras, sino una realidad tangible. Hombres y mujeres que no permitieron que la codicia o la negligencia mandaran sobre la vida de otros. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaron la cortina húmeda, la villa se reunió en la plaza. Allí, entre barro y agotamiento, empezaron a aparecer gestos claros. Las manos de quienes habían trabajado se ofrecieron para mantener las defensas. El sacristán habló de una colecta para reparar lo perdido, y doña Eulalia, con la voz ya sin dobleces, tomó de la mano a Elena en público como un gesto que valía más que 1000 discursos. Padre Guillermo, con su sotana manchada de lluvia, dijo pocas palabras pero de enorme peso. Elogió la valentía de los que habían estado en la primera línea, y sostuvo que la comunidad no podía permitir que intereses privados quebraran lo construido con sudor. Fue después de esa noche que la relación entre Elena y Teodoro se llenó de una nueva confianza. No fue un romance forjado por palabras veloces, sino por haberse visto sosteniendo las mismas vigas bajo la lluvia. Lo que vino fue una cercanía nacida del cotidiano peligro compartido. En la penumbra de la casa, cuando las manos estaban endurecidas por el trabajo, se encontraron para secar las manos en la manta, y se sentaron frente a la lámpara, exhaustos, con barro aún en las uñas. Teodoro se quitó el sombrero, y por primera vez desde que había perdido a Amelia, dejó que su voz mostrara cierto deshielo. «Usted no tenía por qué venir», dijo él con la voz que asoma cuando la dignidad y la gratitud se confunden. Elena respondió con sencillez: «Yo tenía que hacerlo, no por usted solo, por los otros, por quien no tiene a quien pedirle que cuide el arroyo». Teodoro miró las fotografías en la repisa y luego la miró a ella. Nunca me imaginaría que alguien que viene por carta terminaría quedándose por algo que no sea necesidad. Elena sonrió con un gesto que no pretendía teatralidad. La necesidad, a veces, nos hace ver en qué vale la pena quedarse. Hubo una pausa. La casa, que había soportado tanto, permanecía con su aliento. Esa noche, cuando la lluvia se convirtió en lejano murmullo, Teodoro se acercó a Elena con esa veracidad hecha de pausa y mirada medida que lo caracterizaba. No fue una declaración melodramática, fue un decir sin adorno. «Agradezco su compañía. Creo que usted me ha devuelto la costumbre de hablar, y he sentido algo que no sé nombrar». Elena, que había aprendido a leer las cosas entre líneas, asintió con la calma de quien no busca precipitar nombres. Él tomó su mano y la apretó. «Si quisiera quedarse, si quisiera casarme, no sería petición de heroísmo. Sería compañía verdadera». La proposición era sencilla, su humildad la hacía más profunda. Elena, que ya había decidido quedarse por honra y por trabajo, vio crecer en su pecho una ternura que no venía sola, sino junto a la certeza de una vida compartida. El casamiento fue modesto y sentido. La iglesia se llenó de gente del valle. No todos quienes antes murmuraban estaban presentes, pero muchos sí. Padre Guillermo ofició con una mezcla de solemnidad y ternura. Doña Eulalia, con su pañuelo de siempre, ofreció un ramo recogido del huerto. El sacristán tocó las campanas con brazos que aún recordaban la noche de la lluvia. Elena se vistió con un vestido simple, hecho con manos locales, y su rostro llevaba la serenidad de quien sabe que no empieza por promesas, sino por la rutina diaria de amar a otro en los pequeños detalles. Alarico, por su parte,
no desapareció de la vista. La derrota simbólica de la tormenta lo colocó en una posición incómoda ante la comunidad, pero su ambición no se acalló. Buscó caminos legales para presionar la compra. Ofreció contratos con abogados y trató de dividir a los propietarios con promesas. En el pueblo surgieron reuniones largas, en las que se le discurrió sobre papeles, títulos, deslindes, registros que hablaban de derechos de uso. Fue entonces cuando la comunidad, convocada por el padre Guillermo y por la voluntad de hombres como Teodoro, decidió organizar resistencia legal. Se revisaron documentos en la municipalidad, se convocaron testigos y se preparó una presentación que dejaría claro qué significaba la ladera para las familias de la ribera. El juicio no fue grandioso ni cinematográfico. Fue un proceso de papeles, firmas y testimonios. Alarico, acostumbrado al uso del dinero para inclinar voluntades, se topó con algo que no adquiría con billetes: la historia viva de quienes dependían del arroyo. Vecinos que antes dudaban ahora insistían en que era preciso proteger el caudal y evitar desvíos. Doña Eulalia presentó su testimonio con firmeza. El sacristán habló de los bautismos y del uso del agua sagrada. Los propietarios antiguos mostraron documentos que Angulo, el escribano del pueblo, sacó de sus archivos llenos de polvo. La evidencia acumulada y la presión moral de la villa hicieron que Alarico retrocediera, o al menos que sus planes encontraran trabas legales imposibles de soslayar en lo inmediato. Con el tiempo, y con la fricción del trabajo comunitario, la vida comenzó a asentarse en nuevos planos. Los hijos llegaron. Gabriel fue el primero, nacido en una mañana de cielo claro, con la bendición del padre Guillermo y el llanto tierno que trae la confirmación de continuidad. Elena, en el parto, agradeció en voz baja por la vida, como quien reza sin pontificar. No prometió prodigios, sino que expresó gratitud por lo que era humano y palpable. Gabriel, con sus ojos negros, se le pegó a la falda de Elena desde muy joven, aprendiendo a tirar de un carro, a nombrar plantas y a no tener miedo de las pendientes. Años después nació Luz, llamada así por la claridad que trajo en una temporada de siembra difícil. Los nombres, sencillos y ciertos, fueron la prueba de que la casa, aunque marcada por la memoria, también era lugar de futuro. Con la llegada de los niños, la familia decidió que la casa original, con su balcón inclinado junto al precipicio, debía conservar su memoria y, al mismo tiempo, no ser el lugar principal para los días venideros. Juntos, con el fruto moderado de la venta de algunas tierras no esenciales, y con ayuda de vecinos que ofrecieron mano de obra, adquirieron un pedazo de tierra más alto y firme, donde las lluvias no amenazaban el cimiento. Era una parcela que permitía imaginar una vivienda nueva, sólida, luminosa y sobre todo segura. Se acordó que la casa vieja permanecería como memorial. Se alzaría allí un pequeño jardín y una lápida sobria en honor a Amelia y Laura. No era el gesto de borrar la desgracia, sino el de honrarla con decencia. La construcción de la casa nueva fue un proyecto colectivo. Hombres y mujeres de la villa aportaron cada quien según sus capacidades: madera, piedra, horas de martillo. Doña Eulalia, con su destreza, ayudó a diseñar un huerto que produjera todo el año. El sacristán colaboró en los muebles. El carpintero joven talló la cuna de Gabriel. La mudanza fue emotiva. Elena cerró la puerta de la casa vieja con respeto y dejó allí, sobre la repisa, las fotografías de Amelia y Laura envueltas en tela. Se alzó el memorial con una placa que decía pocas palabras, y al pie del monumento, la gente dejó flores de su jardín. La lucha contra Alarico no se volvió una epopeya sin límites. El hombre, al verse rodeado por la oposición y por trabas legales, optó por desistir de sus ambiciones inmediatas. No fue una derrota absoluta ni un villano convertido en santo. Fue la consecuencia natural de la solidaridad y de la firmeza de quienes no estaban dispuestos a ceder aquello que les daba vida. Teodoro y Elena no celebraron con triunfalismo. Celebraron con gratitud hacia los vecinos,
y con la conciencia de que la victoria fue fruto del trabajo conjunto. Los años pasaron con su mezcla inquebrantable de rutinas y novedades. Gabriel creció con la costumbre de ayudar en la finca y de subirse a los árboles. Luz, delicada y observadora, aprendió a leer con el cuaderno de su madre y a recitar versos que hablaban de ríos. La casa nueva fue llenándose de objetos simples: un arca de madera, sillas gastadas, una mesa que había conocido muchas comidas. La memoria de Amelia y Laura siguió presente. Pero ya no era una sombra que impidiera la vida. Era un lugar que se visitaba con respeto y que, a veces, inspiraba historias para los nietos. Con el paso del tiempo, Elena y Teodoro se volvieron rostros conocidos en la comarca por su humildad y por la lección que ofrecían, la de quedarse cuando otros huyen. No se convirtieron en mártires ni en figuras perfectas. Cometieron errores, discutieron a solas y tuvieron noches de incertidumbre. Pero su vida conjunta enseñó algo que no se compra: que el hogar verdadero se construye con la suma de pequeños actos que sostienen a otros, con la voluntad de reparar y con la decisión de ser leal, no por imposición, sino por convicción. En las tardes, Elena solía sentarse en la galería con una manta sobre las piernas y un cuaderno en la mano. A veces escribía lecciones, a veces nombres de plantas, y otras veces memorizaba las historias del pueblo para contárselas a los nietos. Teodoro, ya con el rostro surcado por años de trabajo, la miraba con la misma ternura contenida que lo había caracterizado desde el inicio. No hicieron ostentación de su amor. Lo demostraron con panes y con cálculos de riego, con visitas a los vecinos y con la asistencia a quien lo necesitara. Antes de que los años los doblaran por completo, organizaron un sencillo acto para inaugurar el sendero que llevaba al memorial. La gente se reunió con café y pan, canciones populares y la voz del padre Guillermo, que ya empezaba a hablar con el timbre de la ancianidad. Gabriel, que entonces era un joven, se puso frente a la plaza y leyó un pequeño texto de su madre que hablaba de la decisión de quedarse. No fue valentía sin miedo, leyó. Fue comprender que lo que duele se puede sostener si somos compañía para otros. La plaza aplaudió, y algunos ojos se llenaron de lágrimas. El final de todo cuento verdadero no es la perfección, sino la continuidad. Llegó un día en que Elena, sentada en la galería con su falda doblada y las manos quietas, observó a su alrededor. La casa nueva, el huerto, los niños que habían crecido y los nietos que corrían con las mismas botas con que ella había llegado años atrás. Teodoro, apoyado en la baranda, le tomó la mano con esa ternura sencilla con que se cuida lo que ama. Ella pensó entonces en la carta que había respondido siendo joven, en la pensión donde el té sabía a lo mismo, y en la decisión inesperada que, para muchos, había sido la única posible: quedarse. Fue una decisión política y ética al mismo tiempo. Política en cuanto implicaba un compromiso con la justicia del arroyo y del valle. Ética en cuanto significaba no traicionar la memoria de quienes habían sufrido. Pero también fue, al final, una decisión de amor cotidiano. No hubo un instante mágico que resolviera todo. Hubo noches de trabajo, mañanas de escuela, manos que limpiaron barro y ojos que vieron el paso del tiempo. En la galería, mirando el valle, Elena supo que su vida se había tejido con hilos ordinarios que, sin heroísmos, sostienen a la humanidad. Cuando, ya mayores, caminaron hacia el memorial para dejar una ofrenda de flores silvestres, la gente los miró no con la curiosidad que ve al extraño, sino con el respeto que se guarda por quienes permanecen. Un niño preguntó por qué habían decidido quedarse cuando la casa daba miedo. Y Elena, con la mirada clara, contestó: porque había quienes necesitaban que alguien cuidara el agua, y porque es propio de quienes enseñan no abandonar aquello que pertenece a la vida. Las palabras fueron simples, como las acciones que las sostuvieron. Pedí una esposa por carta. Nadie la quería por su casa, hasta que tomó una decisión inesperada. Esa decisión, quedarse, transformó una ladera,
una comunidad y el sentido de un hogar. No fue un gesto de osadía sin cálculo, fue la suma de dignidad, trabajo y lealtad. Si hay algo que queda de esta historia, es que la memoria y la esperanza pueden convivir. Honrar a quienes ya no están no obliga a vivir atrapado por el luto. Puede, si se elige bien, convertirse en motivo para construir con manos firmes. Si la pregunta es ¿por qué nadie quería la casa?, la respuesta está en el temor y en la crudeza del rumor. Si la pregunta es ¿por qué ella no huyó?, la respuesta está en su decisión de no permitir que la calumnia definiera su destino, en su capacidad de ver más allá del miedo, en su voluntad de sumarse a la protección de vidas ajenas. Y si la pregunta final es ¿qué quedó al cabo?, la respuesta es una familia que plantó árboles, una casa que guarda la risa de los nietos y un memorial que recuerda sin convertir el dolor en espectáculo. Si esta historia te habló, compártela con alguien que necesite escuchar, que quedarse también puede ser forma de valentía. Suscríbete para más relatos que recuerden que los hogares se hacen con coraje cotidiano y con manos dispuestas a trabajar por los demás.